Los seguros no cubren la cirugía de obesidad. El paciente tiene que pagar sin seguro la intervención nutricional y ni qué decir la psicológica, ya sea por un psiquiatra o un psicólogo. Hay un dato terrible. Tienes un adolescente súper obeso. Tienes que buscar abuso sexual. Y es una olla que hay que destapar antes de pensar en cirugía. Y te sorprendería los números que hay tanto de abuso sexual en hombres como en mujeres. Y generalmente es alguien muy cerca de la familia. ¿Podemos decir que la obesidad es un estado inflamatorio crónico? Claro que sí. Ha habido un gran debut de enfermedades oncológicas que están asociadas al acúmulo de grasa, pues es el cáncer de mama, ¿no? Lo que es el cáncer de endometrio, el cáncer de ovario, que son enfermedades que están asociadas al excesivo acúmulo de grasa, ¿no? Te buscan muchas veces sin haber pasado antes por un endocrinólogo, por un nutriólogo y te dicen, solucióname por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gustavo Rivara y nuevamente en el podcast conversando con el Dr. Gus. Siempre es una alegría y un placer grabar estos episodios, sobre todo que, como siempre les digo, grabamos en casa, porque estamos en la Clínica Delgado, que es como mi casa. Y lo más importante es que siempre grabamos con colegas que son grandes amigos y grandes profesionales. Y en esta ocasión no es la excepción, porque me acompañan dos grandes profesionales de la salud, porque vamos a tocar un tema importantísimo. Vamos a hablar de la obesidad, todo lo que se relaciona con la obesidad, pero sobre todo la cirugía de la obesidad, cuándo se debe o puede operar y cuándo no. Y me acompañan esta tarde, en primer lugar, Cecilia Alpaca. Hola, Cecilia. Hola, Gus. Cecilia es endocrinóloga clínica de la Clínica Delgado, AUNA, y también en Oncosalud, pero trabajó bastantes años en el Hospital Naval. Además, Cecilia Alpaca tiene un doctorado en medicina y es mamá de Paul, de 9 años, y de Mateo, de 6 años. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y en segundo lugar está también un gran amigo, quien conozco mucho tiempo, es un gran profesional también, una gran persona, que es Rodrigo Castro de la Mata. Rodrigo es cirujano general con mucha experiencia en cirugía de la obesidad. Rodrigo trabaja en la Clínica Delgado y también trabajó muchos años en el Hospital Cayetano Heredia. Él es papá de Fernanda, que tiene 29 años, y de Estrella, que tiene 21 años. Bienvenidos a los dos. Vamos a conversar sobre la obesidad. Sabemos que podríamos hablar con muchas especialidades porque es un manejo multidisciplinario, pero hoy vamos a conversar con ustedes tanto contigo, Cecilia, que eres endocrinóloga, y con Rodrigo, que es cirujano con mucha experiencia en la obesidad. Es una situación clínica importante la obesidad en el mundo. Hablamos ya que es una epidemia mundial. Algunos países tienen grandes problemas con el sobrepeso, con la obesidad. Pero antes de hablar de qué hacer frente a la obesidad, es importantísimo definir cuándo hablamos de obesidad, cuándo hablamos de sobrepeso, y la obesidad en sí, si tiene niveles, ¿no? Obesidad mórbida, obesidad de grado 1, etcétera. ¿Nos puedes explicar, Cecilia, cómo se clasifica el sobrepeso y la obesidad? Gus, mira, el tema de la obesidad, primero tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad crónica. Se sufre obesidad, ¿no? Es una enfermedad crónica y se cataloga como enfermedad porque acarrea muchas consecuencias y de todas maneras cuando hablamos de enfermedad hay una disregulación de algo. Hay algo que no está yendo bien y está provocando esta enfermedad. Entonces la obesidad la podemos definir como el exceso de peso, pero asociado al exceso de acúmulo de grasa, que eso es bien importante de definir. Y luego para poder clasificar la obesidad utilizamos lo que es el índice de masa corporal. Este índice es una relación peso para la talla, pero que es una forma práctica de clasificarla. Entonces, el índice de masa corporal se clasifica como normal entre 18 a 25. El índice de masa corporal, que es IMC, ¿cómo es la fórmula? Es kilos sobre metro al cuadrado, ¿no? O sea, el peso sobre metro al cuadrado, la estatura al cuadrado. Al cuadrado, ¿no? Entonces, sí, al cuadrado. La estatura al cuadrado. Porque es importante que todos entiendan que si alguien viene y te dice, no, pero yo solamente peso 75 kilos. Claro, pero mide 1,54 m y 75 kilos es mucho para esa estatura. O alguien que mide 1,90 m y está pesando 70 kilos, quizás está con bajo peso, ¿no? Claro, es una proporción, ¿no? Habla una proporción y nos estabas dando los valores
Los adecuados para el rangos que se utilizan IMC. para clasificar IMC normal se clasifica de entre 18 hasta 25. 18, 24.9 en realidad. 24.9, 18 hasta 24, pero para fines prácticos, digamos, entre 18 y 25 sería un rango De normopeso. de normopeso, Ujú. ¿no? Pisamos 25 a 29.9, para temas prácticos 30, estamos hablando de un sobrepeso. Y 25 a 30 es sobrepeso, de 30 a más ya se clasifica como obesidades, ¿no? obesidad. Obesidad grado 1 de 30 a 35, obesidad grado 2 de 35 a 40 y más de 40 obesidad grado 3 o la mórbida, ¿no? Claro, Ahora, perfecto. hay que ser claros acá, ¿no? Esa es una forma práctica, ¿no? Porque ahora, actualmente, nosotros vemos que hay pacientes hay personas de que tienen, no sé, pues el índice de masa incrementado como sobrepeso, pero no cumple el criterio de exceso acúmulo de grasa porque tiene exceso de músculo, ¿no? Entonces utilizamos otras herramientas como las impedancias que hablaremos más adelante, ¿no? Que es lo que estamos utilizando ahora. Claro, porque si hablamos, imaginemos una persona que mide 1,80 m, pero que se dedica al fisicoculturismo y tiene una gran masa muscular, el músculo proporción va a pesar más que la grasa y uno enfrenta peso, estatura, encontraríamos un IMC alto, pero no estaríamos hablando de obesidad. Entonces hay que individualizar a cada ser Claro, humano. por eso es una fórmula práctica, pero en realidad se tiene que definir que hay exceso de grasa en este exceso de peso, ¿no? ¿Te atreverías a dar algunas cifras nacionales o mundiales de qué porcentaje de personas sufren de sobrepeso, obesidad aproximadamente? Aproximadamente el último reporte en el 2020 ya lo catalogan como tú dices una pandemia, ¿no? Es algo que se ve en los 5 continentes y hablamos alrededor de 65 millones de personas que viven con obesidad y esto no significa, por favor, que sean diagnosticadas, que la tienen, pero no han sido diagnosticadas. Solo un 20% tienen el diagnóstico como obesidad y simplemente el resto, el 80%, bueno, no tengo nada, Viven ¿no? con la obesidad Pero y sin no acuden a servicios médicos si no tienen un diagnóstico adecuado, con todas las correcto. consecuencias que vamos a ver Ujú. después. Rodrigo, tú eres cirujano y te dedicas mucho a la cirugía de la obesidad y muchas personas, o podríamos hablar de pacientes, porque decimos que es un diagnóstico que sufre de obesidad, te buscan muchas veces sin haber pasado antes por un endocrinólogo, por un nutriólogo o medicina interna y te dicen, solucióname por favor la obesidad. ¿Te pasa a menudo o ya llegan después de haber pasado por otros especialistas? Hay de todo, ¿no? Ahora, para acotar lo que decía Cecilia, en el Perú tenemos un problema más, que es la talla. El Perú ocupa el penúltimo lugar en talla en toda Latinoamérica. Los varones miden hasta 1,66 en promedio y las mujeres 1,54. Aunque nos resistamos a eso, mucha gente dice yo mido 1,60, mido 1,70 y pocas veces en los servicios de salud se mide al paciente. Lo pesamos, pero pocas veces se le mide. Y con el paso de los años y la obesidad, nuestros pacientes algunas veces se achican. Los espacios que hay entre las vértebras que nos dan la talla pierden líquido, hacen que se comprima y el peso excesivo va a originar lo mismo que ocurre con una sandalia, con un slab durante el verano. Si uno tiene un peso en exceso, se va a achatar. Eso por un lado. No hay ningún país que haya reportado que el peso ha bajado en los últimos 50 años. Ninguno. Y ocurre con frecuencia dos tipos de pacientes, ¿no? El paciente que llega por curiosidad, porque ha escuchado o ha encontrado algún familiar, amigo, que se le ve muy bien, que ha bajado de peso y quiere lo mismo, pensando que es un método rápido, fácil, seguro, etc. Y el paciente que viene arrastrado por la esposa, que ya pasó por endocrino, que ya vieron que las guías clínicas desde 2016, 2017 incluye la cirugía bariátrica como una alternativa válida para poder ayudar en algunas enfermedades que llamamos morbilidad. Porque la palabra obeso mórbido puede ser mal interpretada, ¿no? Uno pone en internet mórbido y aparece pues una serie de calatos y de cosas que no van. Mórbido viene de morbilidad, viene de enfermedad. Entonces, algunos colegas prefieren no utilizar ese término porque puede ser peyorativo. Y dentro de la consulta llegan pacientes que dicen, doctor, estoy súper obeso. Súper obeso es un diagnóstico. Es un IMC por encima de 50. Hay pacientes que tienen triple obesidad, que es un IMC por encima de 70. Entonces, cuando tú dices, tengo 10 kilos extras, ¿cuánto mides? 1,80, tienes 90 kilos. Tienes sobrepeso probablemente. ¿Cuánto tienes de perímetro en el abdomen? ¿Cuánto tienes de grasa corporal? Que es totalmente diferente a mí 1,52.
y tengo 90 kilos. O sea, ese paciente ya va a tener como una alternativa a la cirugía. Lo ideal sería que los pacientes lleguen previa evaluación por endocrinología, por medicina interna, pero curiosamente la mayoría de los pacientes que recibimos vienen por neurocirugía, en pacientes que ya tuvieron cirugía de columna y no les ha ido muy bien o necesitan una reintervención. El equipo neuro, que es muy bien preparado, dice, ok, si usted no baja pues 50 kilos, no se ponga un fierro, no se ponga un clavo porque se va a romper. Y por traumatología, porque la obesidad dicen que tiene más de 200 enfermedades asociadas, pero tiene enfermedades inflamatorias, degenerativas, neoplásicas, osteoarticulares, psicológicas. Entonces, sea por donde sea que se captura o se capta este paciente que tiene un sufrimiento, que es la obesidad, y que muchas veces, Gus, se disfraza con una máscara, ¿no? Porque el gordo que llega a la reunión cuenta chistes de gordo. Porque se protege, ¿no? Antes de que alguien hable de mi gordura, yo digo un chiste de gordo, o antes de comer estoy mirando que no me vean, ¿no? Pero atrás de esa careta hay todo un sufrimiento, ¿no? Y ese paciente tiene que ser evaluado desde ese punto de vista psicológico o psiquiátrico para poder dar el paso, porque no es un paso sencillo. El paciente va a perder una fuente de alegría, de secreción de serotonina, de un montón de sustancias que hacen que nuestro cuerpo se sienta bien, ¿no? ¿Quién no se siente bien oliendo una comida rica o Claro, probando? se pierde el bienestar, Así ¿no? es. Se afecta la calidad de vida. Entonces, No, perdón, no se pierde bienestar. Pierdes eso que puede ser placer, más que bienestar, porque vas a ganar bienestar cuando pierdas salud, cuando pierdas este peso. claro. Entonces, hasta ahora hemos definido qué es el sobrepeso, qué es la obesidad. Hemos hablado generalidades de lo que significa esta pandemia de la obesidad. En mi día a día como pediatra recibo múltiples preguntas, como por ejemplo, si el frío entra por los pies o si la fiebre puede dar meningitis. Pero una de las preguntas que más me hacen las mamás es ¿qué alimento es realmente seguro para mis hijos? Y es una pregunta válida, porque no se trata solamente de qué tan nutritivo es un alimento, sino de qué manera fue criado ese alimento. Y hoy quiero hablarles de la primera marca que está apostando por este podcast, o sea, que cree en nosotros, y es el primer auspiciador que tenemos, y es una marca que cree no solamente en la salud de nuestras familias, sino también en el bienestar animal. En Artisan, que es la línea premium de Avinca, se crían pollos libres de antibióticos desde el nacimiento y se ofrecen huevos de gallinas libres de jaula y con una dieta libre de antibióticos. Además, en Artisan tienen certificaciones internacionales como AENOR y Certified Humane que avalan estas prácticas de crianza. Los productos Artisan los puedes encontrar en las tiendas de Avinca, en los supermercados y también en las aplicaciones de reparto o de delivery. Así que ya saben, cuando cuidamos lo que comemos, también estamos cuidando a quien más queremos. Gracias Artisan y ustedes sigan disfrutando del episodio. Hemos dicho que se sufre obesidad, pero cuando hablamos de obesidad, podríamos decir que alguien nace con una tendencia a la obesidad o se hace, hay culpa, hay una tendencia familiar, lo que se heredan son los hábitos más no la genética. ¿Cómo es esto, Cecilia? O sea, de todas maneras, sí podemos ver de que hay una genética para el incremento de peso, ¿no? Y lo vemos en el día a día, ¿no? Hay personas que comen un montón y pues no suben de peso, son delgados, pero metabólicamente enfermos. Y de la misma manera, ¿no? Personas que comen y el peso refleja todo lo que ¿A comen. qué te refieres cuando dices que son metabólicamente enfermos? Metabólicamente sanos. Es el paciente obeso metabólicamente sano, entre comillas, porque se O le sea, toma una persona que tenga sobrepeso, obesidad, y se le pero toma sus índices de de colesterol. glucosa, de colesterol, triglicéridos, su función vascular, o sea, de los vasos sanguíneos y la función cardíaca en general, todo está bien a pesar, ¿no? A pesar de ello, ¿no? Por ahora, en todo caso. Que es una bomba de tiempo, ¿no? Es una bomba de tiempo. Porque también existen personas que no tienen sobrepeso y tienen una afectación metabólica, ¿no? Claro, el delgado que es diabético, o sea, dislipidémico, pero le dicen, pero eres flaco. Sí, pero bueno, tengo todo alterado, Claro. ¿no? Pero si lo hablamos ya en macro o estadísticamente, sí es cierto que la persona con sobrepeso y obesidad tiene con mayor proporción este tipo de afectaciones metabólicas que una persona delgada con un estilo de vida más saludable, ¿no? En general. Entonces, sí existiría una tendencia familiar, ya genética sea para por acúmulo una de herencia grasa. metabólica, genética y también porque uno hereda los estilos
de vida de la familia, ¿no? Claro, hay pacientes que, bueno, el Rodrigo de repente en la consulta ve y dice, bueno, mi papá es diabético, mi mamá es diabética y yo voy a ser diabético. Bueno, no No necesariamente, ¿no? necesariamente. La genética la puedo heredar, pero para que yo exprese mi genética tengo que crear el ambiente necesario. Justamente entran los hábitos, ¿no? Claro, Entonces acá, como tú bien lo dices, se heredan los malos hábitos, ¿no? Porque a mí me enseñan a comer de una manera que no necesariamente es la adecuada, ¿no? claro. Entonces empiezo con los niños que comen exceso de carbohidratos. El carbohidrato que utilizamos más en Perú pues es la avena, la quinoa, Tubérculos. tubérculos, el exceso. O sea, las personas creo que es por desconocimiento en realidad, piensan que darle más carbohidrato es mejor, pero mejor es darle más proteína. Entonces eso no lo entienden o no saben el concepto, ¿no? Entonces O el balance y la proporción. que debe de haber. Entonces, a la larga, estos hábitos, el niño los aprende, cuando es joven los mantiene y cuando es adulto los vuelve a transmitir, ¿no? Claro. Creo que quieres decir algo, Rodrigo. Sí, yo le tengo mucho miedo al obeso, entre comillas, sano. Ese que llega y pone sus análisis que está mejor que los míos, a mí me asusta más, porque ese es un paciente que va a tener un solo infarto y ahí se muere. El otro obeso que ya le dio el susto, que fue al cardiólogo, que lo están medicando, Ya está trabajando en ello. por lo menos tiene miedo. Pero el obeso que llega atrevido y que te pone los papeles encima de la mesa y dice, a mí mi mujer me ha traído porque dice que estoy gordo, pero estoy hermoso. ¿Ya? Tengo la presión está bien. Así es, ¿no? doctor, yo no sé por qué me traen, ¿no? Y Cecilia al principio decía un dato bien interesante, ¿no? De cada 100 pacientes con obesidad, solamente 3 van a llegar a un médico que sepa de obesidad. 3. De cada 100, 10 no se perciben obesos. Estoy hermoso. Gordura es hermosura. Eso decía nuestra Claro, madre, sí, nuestras sí. abuelas, ¿no? El resto se queda en el camino y acaban pues en la pastilla maravillosa, en la inyección mágica, en la cirugía mental y todas estas charlatanerías que vamos a encontrar, ¿no? Súper peligrosas. O sea, la obesidad es una pandemia tan o más peligrosa que las que hemos pasado porque no se reconoce como tal. De hecho, obesidad es un diagnóstico que recién se maneja desde los años 90. Pues antes de los 90, cuando algunos éramos estudiantes, obesidad no era un diagnóstico, no era una enfermedad. Creo que fue el año 97. Sí, 97. 97 que la OMS dice ya, ok, a partir de ahora es 66.9, sigue 10, aparece ya obesidad como una enfermedad. O sea, no tenemos ni 30 años que la obesidad ha sido catalogada como una enfermedad Y lo más triste, y una urgencia clínica. los seguros, y espero no chocar con nadie, no lo consideran No, pero hay que decirlo, las compañías de seguros no cubren a la obesidad como una enfermedad. Una enfermedad, un diagnóstico. Entonces, claro, llega el paciente, le explicas, sabe las guías, etcétera. Es un paciente que tiene el doble de su peso, 140 kilos, una persona de 1,60. Le explicas todo, le enseñas literatura basada en evidencia, pros, contras, porque también hay contras, riesgos que existen, beneficios que puedan haber, etcétera, etcétera. Se intenta dar la cirugía adecuada para este paciente y luego el seguro te dice un informe. Y nos quedamos entrampados ahí porque el informe luego te dice, sí, tiene razón, debería operarse, pero es una exclusión de plan. Y no se opera. Y al final no se dan cuenta de que sería mucho más barato para ellos cubrir esa cirugía que luego cubrir un paciente en unidad de cuidados intensivos. O sea, los seguros no cubren la cirugía de obesidad. Es una cirugía que no cubren ni nutricionista, Gus. El paciente tiene que pagar sin seguro, o sea, de manera privada de la su cirugía. bolsillo. Y también la intervención nutricional y ni qué decir la psicológica, ya sea por un psiquiatra o un psicólogo. Hay un dato terrible que se destapó hace más o menos unos 30 años, casi 30 años, que nosotros ponemos una alerta al paciente cuando llega y lo vamos a mandar a psicología o a psiquiatría. Hay algunas claves que ponemos en la historia para guardar privacidad. Y es cuando papá y mamá que vienen con este adolescente o este universitario joven son flacos. Y tienes un adolescente súper obeso, obeso mórbido. Entonces empiezas a indagar, no hay genética, tienes que buscar abuso sexual. Y es una olla que hay que destapar antes de pensar en cirugía. Y te sorprendería los números que hay, tanto de abuso sexual en hombres como en mujeres. Y generalmente es alguien muy cerca a la familia. ¿Ya? Una persona en la que la familia tiene mucha confianza. Entonces, hay una serie de detalles, no es cuestión de operar por operar. O sea,
lo importante acá y lo que nos estás queriendo decir es que la evaluación psicológica, ya sea por un psiquiatra o por un psicólogo clínico, es importantísima a la hora de tratar de manera multidisciplinaria a un paciente con obesidad. Es vital. Es Si tú vital. tienes un paciente que tiene antecedentes de bulimia, no puedes operarlo así tan alegremente. Un paciente que tuvo anorexia de chica, cuando tenía 15 años tenía anorexia, ahora tiene 20 y tiene obesidad. Además de disfrutar muchísimo mi trabajo como pediatra y como neonatólogo, tengo muchas otras aficiones que me llenan de profunda alegría, como por ejemplo escribir y también comunicar y difundir conocimiento médico para todos ustedes. Quizás muchos de ustedes no saben que he escrito varios libros para padres, libros para abuelitas y libros para niños. Hoy les presento a dos de ellos. Uno es el libro Guagua, que es un libro muy interesante para los padres primerizos. Te enseña desde que nace tu bebé y los primeros años de vida sobre el desarrollo, el crecimiento, algunos toques sobre nutrición, etc. Y este segundo libro, que es Los secretos de la abuela, son 100 mitos que siempre hemos escuchado a nuestras abuelitas, pero analizados con afecto, analizados con respeto y conciencia. Así que disfruten estos dos libros que los encuentran en todas las librerías del país y recuerda que salen con Editorial Planeta. Aprendamos también leyendo. Disfruten la lectura. Chau. La vas a meter a la paciente en un problema. O sea, son pacientes que luego pueden llevar a decisiones muy peligrosas, ¿no? Cecilia, entonces ya tenemos una persona con obesidad o con sobrepeso de poco o mucho tiempo. Hay muchas enfermedades que pueden derivarse, como nos dice Rodrigo, de la obesidad. ¿Cuáles son estas complicaciones más comunes que se asocian con la obesidad? Bueno, son las enfermedades metabólicas, ¿no? Que incluyen hipertensión arterial, lo que es Hipertensión diabetes, arterial se asocia bastante con obesidad. ¿Qué más? diabetes, Diabetes. dislipidemia, que es la alteración de colesterol y o O sea, triglicéridos afectación de los lípidos en sanguíneos, ¿no? sangre. También lo que es hiperuricemia, ¿no? Hiperuricemia es cuando cuando sube la urea, ¿no? cuando El ácido sube úrico. El ácido úrico, el ácido perdón. úrico. Sí. Y bueno, obviamente, luego de que un paciente hace hipertensión o hace cualquier enfermedad metabólica crónica, hay complicaciones, ¿no? Enfermedad renal, enfermedad hepática, ¿no? Cirrosis, insuficiencia renal, ¿no? Que ya vienen a ser las consecuencias de las anteriores, de las previas, ¿no? ¿Podemos decir que la obesidad es un estado inflamatorio crónico? Claro que sí. ¿No? Entonces, la persona con obesidad está permanentemente en un estado inflamatorio y también acidótico, ¿no? Y eso te puede llevar a un montón de complicaciones como las que tú dices y también aumenta el riesgo de cáncer. Sí, sí es cierto. Sí es cierto. Acá en Perú, pues la incidencia, por lo menos en pandemia, ha habido un gran debut de enfermedades oncológicas que están asociadas al acúmulo de grasa, pues es el cáncer de mama, ¿no? Que se ha gatillado, ¿no? Lo que es el cáncer de endometrio, el cáncer de ovario, que son enfermedades que están asociadas al excesivo acúmulo de grasa, ¿no? Entonces, parte del tratamiento oncológico que se da para abordar una enfermedad, ya sea neoplasia mamaria, endometrial, el paciente y el oncólogo les dice, o sea, independientemente de que estemos tratando el cáncer, que el cáncer esté controlando, tienes que bajar de peso. Tienes que bajar de peso. Y también es importante conocer que muchas de estas condiciones clínicas que se asocian con obesidad, con la corrección del peso o bajando el peso y manejando estados o hábitos de la persona, muchas se corrigen, ¿no? Por ejemplo, la presión se normaliza, esta diabetes que empezaba también se puede normalizar, mejorar muchísimo. Entonces, muchas de estas condiciones, o como las que nos decía Rodrigo, de personas que ya están teniendo complicaciones articulares en la columna, etcétera, bajando o lesiones en rodillas también, bajan de peso y mejoran muchísimo. Apnea del sueño. Apnea del sueño. Ese paciente que ronca, todo el mundo cree que está descansando, que duerme, pero en realidad tiene un sueño muy frágil, no llega a tener descanso y temprano en la mañana, cuando ya tiene que ir a trabajar, se muere de sueño. Claro, han dormido 8 horas, pero no tienen calidad de Escuchan sueño. mi charla y se quedan dormidos porque no han dormido bien. Piedras en la vesícula. Hay una enfermedad que en nuestra generación tenía un estigma, ¿no? La cirrosis. Si alguien decía que fulano tenía cirrosis, no te estoy mirando, Diego, pensaban que era alcohólico. Hoy día la primera causa de cirrosis es hígado graso no alcohólico. Y es terrible cuando uno hace la evaluación preoperatoria encontrar hígados indurados, fibróticos, de pacientes que probablemente ya se les pasó la posibilidad de una cirugía para obesidad. Hay pacientes que vienen con problemas cotidianos y que creen que obedecen a otros problemas. Doctor, yo debo tener un prolapso porque cuando toso o me río se me sale la pila. Mujeres, uretra corta, mucha presión, incontinencia de orina. Doctor, me duele la cabeza.
he ido al neurólogo, me han sacado todas las tomografías, mi abuelita tuvo un aneurisma, le hicieron todo. Y lo que tiene es hipertensión endocrinal por obesidad. Los que tienen asma se exacerba, los que tienen hipertensión y llegan a tener tratamiento, se puede controlar. En medicina debemos hablar de evidencia. Y existe evidencia que se puede controlar la diabetes tipo 2. Para el público en general, diabetes significa insulina, inyecciones. Pero la mayoría de los diabéticos no requieren insulina. Utilizan pastillas. Ese diabético, si tiene una diabetes con menos de 8 años, puede controlar su diabetes porque el páncreas puede tener respuesta. Claro, porque en la obesidad entonces hay un desequilibrio de los sistemas del organismo, o sea, de todo el metabolismo. Es como una casa que tiene los alambres pelados. Entonces gastas un montón de luz todo el tiempo. Y corrigiendo la obesidad, muchas condiciones clínicas podrían comenzar a mejorar. Se van a ¿no? corregir. O irse Claro, del todo. el que es hipertenso desde que era delgado y toda su familia era delgada y era hipertenso, es hipertensión esencial, eso no se va a corregir. El que era diabético, como dice Cecilia, de familia de diabéticos, probablemente podamos disminuir el número de fármacos que utiliza, pero todo eso tiene que ir acompañado de un cambio de vida. O sea, la cirugía no es mágica. Funciona, te ayuda, te resetea, ¿no? Como cuando tienes tu máquina que está llena, la limpias todita. Pero si tú te dedicas a llenarla de cosas, nuevamente vas a volver a malograr. El paciente con obesidad que hace lo mismo que hacía antes de la cirugía va a volver a engordar. Claro. Hablemos de, por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad, grado 1, que siempre lo hemos visto. Pero cuando ya hablamos de grado 2, grado 3, o como decías hace un momento, súper obeso, hay países como en Estados Unidos, se ve mucho más que en otros países. Y el mundo no está preparado para estas personas, ¿no? Por ejemplo, yo me pongo a pensar una persona, como decías, de 200 kilos volar en avión o conducir el vehículo, ¿no? Entonces, o vestirse. Ahora, claro, hay más tiendas que venden ropa extra large, pero no va a ser fácil encontrar zapatos, etcétera. ¿El mundo está preparado para las personas con esta obesidad mórbida, Cecilia? No creo que esté preparado porque lo que estamos haciendo ahora con lo que tú acabas de mencionar, de que al súper obeso o al obeso mórbido, acá no, bueno, acá no, en Perú no encontramos tallas, pero ahora sí, pues existen las tiendas XXL, ¿no? Entonces dice, bueno, te has subido de peso, te ayudo, ¿no? Pero eso no es la forma de ayuda. Igual cuando vuelan en un avión, supongo que, bueno, no, el cinturón del avión o el posabrazos no van a entrar y muchas veces supongo yo que tendrán que comprar 2 asientos. Gustavo, te marginan en un país como el nuestro por el color de la piel, por el sexo, ¿no? Los varones, aunque digamos lo contrario, machismo. tenemos muchas más oportunidades que las mujeres. Te marginan por tu condición social, por tu clase, por tu acento. Tu orientación Pero sexual. si algo te marginan todos es por tu peso. Porque ven al obeso y dicen, no, el gordo se va a dormir. Es ocioso. No puede ni con su peso. ¿Qué va a poder con el trabajo? Y no se dan cuenta de que es una enfermedad. O sea, si alguien tiene los dedos chuecos porque tiene artritis, la familia no le va a decir, ya pues endereza tu dedo, ¿no? Pero al obeso sí todo el mundo comenta, ¿no? Que come menos, pero vamos haciendo un ejercicio. Y cuando, claro, llega a la consulta un paciente que tiene 80 kilos de exceso de peso, yo le digo a la esposa, ok, señora, cargue 2 bolsas de cemento y vamos caminando todos, ¿no? Pero con tus 2 bolsas de cemento para ver si puedes hacer ejercicio. No se puede. O sea, hay momentos en la obesidad en que las decisiones tienen que ser drásticas. Un paciente que tiene un índice de masa por encima de 40, pensar en dietas es perder el tiempo. Ok, va a tener dietas. Es una manera de ir preparándolo para, pero ese paciente tiene que estar encaminado a un tipo de tratamiento que pueda darle expectativa de vida. Gustavo, tú sabes que el paciente con obesidad tipo 2 para arriba tiene de 8 a 14 años menos de vida. De 8 a 14 años menos de vida. Eso quiere decir que si tú hoy tienes 60 años, te quedan 5 veranos. Y nadie pone en el certificado de defunción obeso. Infarto, cáncer. La autora mencionaba los cánceres ginecológicos en los varones. Cáncer de hígado, cáncer de páncreas. De próstata. Cáncer de próstata. Si no vemos esto como lo ven los oncólogos, vamos a seguir metiendo la pata y se va a convertir en una moda que va a pasar. Hace 25 años hacemos esto. Y hace 25 años yo digo lo mismo. La cirugía hoy es verdad. Dentro de 20 años va a ser historia.
Pero los gordos de hoy día no van a llegar a ver esa historia si es que no hacemos algo por ellos hoy. Gustavo, desde los 70 ahora se ha triplicado el número de obesos. ¿Qué pasó? La Coca-Cola, no puedo decir marcas, ¿no? Las gaseosas, la comida chatarra, ¿es eso? No. Dejamos de caminar y pasamos al caballo. Dejamos el caballo y pasamos a los carros. Dejamos los carros y pasamos a los aviones y la gente no engordó. Hay algo que no sabemos todavía. Hay investigadores que empezaron a trazar líneas y ver qué pasó, ¿no? La cirugía para obesidad no es nueva, se hace desde antes de la Segunda Guerra Mundial ya se hacía cirugía para obesidad con resultados catastróficos. Porque claro, decían, este tiene mucha tripa, cortabas un pedazo de tripa, lo cosías, y el paciente resulta que ese pedazo de tripa servía para una cosa, porque todo tiene una función. Hoy día hay resultados a 50 años, ¿eh? Y ya hay cirugías estandarizadas, pero me estoy yendo por las ramas. El advenimiento del uso de los antibióticos, Gustavo. Hay científicos que han investigado poblaciones de ratas, y a estas ratas, a una generación le dan antibióticos. La primera generación sigue comiendo lo mismo. La segunda generación, 10% de obesidad. La tercera generación, 20%. La cuarta generación de ratas, la mitad. ¿Por disbiosis, afectación de la microbiota? Exacto. Matan a las ratas, miran cómo es. Y claro, todos somos un container de gérmenes. Y la competencia que hay por el alimento va a cambiar. Es posible que, aunque suene pues ciencia ficción, aunque ahora ya nada suena a ciencia ficción, los trasplantes que se empezaron a hacer, trasplante fecal, suena horrible porque te metan heces de otro, pero por ahí probablemente vaya el camino. La cirugía hoy tiene un espacio importante que no debe ser prostituido. Ahora vamos a hablar de la cirugía porque quiero que nos expliques los tipos de cirugía que hubo y que hay, ¿no? Y cuándo se hace una o la otra y qué se va a hacer previo a una cirugía. Pero Cecilia, y a ti también, Rodrigo, me interesa mucho conocer, ya que ustedes tienen mucho contacto y trato con las personas con obesidad, ¿cuál es el perfil psicológico de esta persona, hombre o mujer, con obesidad en sus diferentes grados? ¿Encuentras un patrón, algo que a veces uno no lo ve en la vida social, pero a la hora ya de la entrevista médica aflora? Sí, claro que sí, porque para que un paciente ya tome la decisión de buscar ayuda es porque ha identificado que ya no lo puede controlar. Entonces vemos perfiles desde personas que llegan muy ansiosas, que quieren soluciones ya, y que buscan de repente a Rodrigo y dicen, quiero ya eso, quiero que me operes porque quiero Quieren la bajar. solución rápida, Quiero ya. ¿no? También debe haber depresión, ¿no? El otro grupo son personas depresivas, ¿no? O sea, vienen tranquilos y que podemos ayudarla y dice, bueno, no puedo bajar de peso y empieza, ¿no? Y esta depresión pues acarrea esta depresión es secundaria a muchas consecuencias del peso. Personas que por obesidad, pues mujeres que por obesidad no pueden gestar. Claro, se afecta la fertilidad. Claro, ¿no? afecta la fertilidad. Reglan pero no ovulan. Claro, es que muchas veces asocian el tema de la menstruación con ovulación, ¿no? Y la menstruación, pues, es el esfacelamiento del endometrio, pero la ovulación se da 14 días antes. El que yo regle y tenga un ciclo menstrual regular no significa que ovule todos los meses, ¿no? Entonces, yo pienso que esos dos perfiles son los que más frecuente vemos en consulta, ¿no? El paciente ansioso que busca soluciones ya, porque piensa de que luego de la cirugía esto no va a regresar y que esta es la solución. Que muchas veces probablemente lo buscan a Rodrigo, no necesariamente el peso que ellos tienen es candidato para cirugía. Y el otro grupo, pues el paciente que viene con un estado depresivo, ¿no? Claro. ¿Y cómo encuentras la autoestima y la vida social que a veces uno aparentemente ve y dice, no, los gordos son alegres, ¿no? Son felices? Pero eso es lo que uno ve de aquí para afuera, pero ya cuando van a la consulta del endocrinólogo, del psiquiatra o del cirujano, uno encuentra otra verdad, ¿no? Su vida social es distinta, su vida de pareja es distinta, su autopercepción corporal y su autoestima está afectada. ¿Lo ves tú en tus consultas? Claro, la autoestima de todas maneras está mermada, ¿no? Porque hay la idea de ver al paciente que tiene al gordito, ¿no? Que se le ve pues alegre, carismático, divertido, pero hay el otro grupo de estos pacientes no quiere salir, o sea, prefiere estar en su casa, se aísla, evita el contacto social. Obviamente, si es que el hombre tiene una pareja o la mujer tiene una pareja, evita salir con el esposo porque obviamente pues el peso ha mermado totalmente la autoestima, ¿no? O sea, Claro. no se siente bien. Hay una frase que a mí me impactó, que
Muchos pacientes vienen vestidos de negro. Y una me dijo, yo soy viuda de marido vivo. ¿Y cómo así? Yo no salgo porque no quiero que me comparen con nadie. Son personas marginadas, que se ponen una careta. La mayoría de los pacientes tiene ansiedad. Se calcula que el 60% tiene depresión. Muchos ya vienen medicados, otros no quieren medicarse por esos mitos y miedos que hay a la medicación, cuando todos deberíamos en algún momento estar con apoyo psiquiátrico, psicológico. Eh, es muy complejo. Han perdido el trabajo. Y encuentras, Rodrigo, personas que están entrenando 2 horas diarias, que están con dieta. ¿Lo hice por mí? No. No. O sea, tienen una dieta, alguien que les maneja una dieta, una nutricionista. Tienen un preparador físico que entrenan 1 o 2 horas diarias. Han modificado todos sus hábitos y a pesar de todo dicen, no consigo bajar de peso. Es que esos son los candidatos. Candidato no es el que viene y dice, ya, opérame. ¿Por qué? Es que no quiero hacer ejercicio, no quiero cambiar mi dieta, lo que quiero es cambiar mi closet. Eso no es candidato. ¿Sabes qué? Opérame ahorita porque estamos a septiembre y para el verano. Ya, ese no es un candidato. ¿Te vienen muchas personas Sí, así? sí, lamentablemente pierdo mucho tiempo explicándoles que no se operen. Y lo que es peor, después de un año regresan pues caquécticos y te dicen, me operé, ayúdame, porque bajé demasiado de peso. Yo quería bajar 8 kilos y he bajado 30. Y ya no hay forma, pues, porque si te corto el brazo no te va a crecer. Te corto el estómago, no te va a crecer el estómago. Hasta acá entonces ya estamos entendiendo lo que es la obesidad, cuál es el perfil de una persona que sufre obesidad, qué complicaciones pueden tener. Y cuando llegan a la consulta buscando ya sea nutrición, endocrinología, todo, llegan al cirujano, ya después que han pasado por todas las opciones. Y la gente escucha siempre el término cirugía bariátrica. Antes escuchamos manga gástrica, bypass, etc. ¿Nos podrías, Rodrigo, de una manera muy simplista, ordenar todos estos nombres de la cirugía de obesidad? Sí, tú sabes que hay una serie de confusiones, ¿no? En los 90 se pusieron bandas. La banda no era otra cosa que un cinturón de plástico que ahorcaba el estómago, pero no quitaba el apetito. Lo que hacía era te atracantaba, que es poco más o menos lo que hace el balón, aunque algunos colegas se molesten. Básicamente hay 2 grandes grupos de cirugía. Las que restringen la cantidad de comida que uno puede ingerir y que te quitan una parte del estómago que secreta una sustancia, es un neuropéptido que se llama grelina, que es la que te da las ganas de la ansiedad por comer. Esa se llama manga, manga como la manga de mi mandil, sleeve. Y la otra es el bypass. Ahora, hablar de bypass es como hablar de automóviles. ¿Ya? Una cosa es un auto de lujo y otra cosa es un mototaxi. ¿Ya? Hay bypasses para todos los gustos. Pero en la historia de la cirugía para obesidad, como te decía, es desde antes de la Segunda Guerra Mundial, básicamente te quedas con un tipo de bypass que evita que el jugo biliar entre al estómago. Pero para entender, Rodrigo, tenemos el esófago, ¿no? Este tubo que va desde esta parte superior del cuello y llega al estómago. El estómago es como una bolsa grande. Como un frejol. Como un frejol, un payar. Y después del estómago viene el duodeno, que ya es un intestino que tiene la longitud de 12 dedos. Por eso en alemán es 12 finger darm, ¿no? Entonces, si hablamos bypass, significa que alguna porción del estómago la estás bypasseando, Correcto. la estás saltando. Normalmente el bypass, ¿de dónde va? ¿De dónde a dónde? Vuelvo. Depende del bypass. Y eso es un dato bien, bien importante, porque hay bypass que tiene evidencia 30 años. Y hay bypasses, como en todos los países chicha, que yo le quiero poner mi nombre. Chicha informales. Para los que son, como todos nuestros países latinoamericanos, cada uno de nosotros quiere ponerle su nombre a la técnica operatoria. Y eso es súper peligroso. Se están retomando técnicas que se dejaron en el pasado. Pero respondiendo a tu pregunta, bypassear quiere decir que la comida no va a pasar por toda la tripa. Ya, o sea, ¿qué se salta un bypass convencional? El intestino delgado tiene 3 partes: duodeno, yeyuno e ilio. Sí. Y nosotros vamos a reconstruir ese intestino porque ya no va a ser boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. No. Lo que vamos a hacer es ABC. A por donde entra el alimento
ve por dónde viene la bilis y sé el asa común. Porque es en el asa común en donde nosotros empezamos a absorber el alimento. Y dependerá de la proporción de asa común que yo le dejo, la cantidad de peso que puede bajar el Asa paciente. común te refieres al intestino delgado. Asa común me refiero a donde se va a encontrar el pedazo que hemos excluido de donde viene el alimento. ¿Qué hacemos? Entras, hoy se hace por la laparoscopía, lo que cambió la cirugía radicalmente. En los años 90, nosotros empezamos haciendo cirugía abierta y teníamos que trabajar con panículos adiposos muy grandes, muy Panículo grandes, adiposo es la capa grasa. la grasa. Al punto que poder llegar a la cavidad abdominal significaba pues más que meter hasta el codo. Claro. Yo te conté en algún momento en nuestro hospital, con todas las limitaciones que podíamos tener de recursos, operamos un obeso que pesaba casi 300 kilos, 304. No podíamos pesarlo. Y tuvimos que operarlo parados en sillas de comedor, porque era tan alto y tan grande que no había forma de nosotros parados poder operar. Claro. Pero Rodrigo, volvamos al bypass. Ya. Y el bypass. Bypass, Entonces, en cristiano. tenemos el esófago, el estómago y el intestino delgado que tiene duodeno, yeyuno, ilion. ¿De dónde a dónde haces Vamos a dejar un estómago chiquito, ¿Ya? vamos a excluir, o sea, no dejar que la comida pase por todo el estómago, se excluye una gran parte del estómago y se corta el yeyuno y se sube, de tal manera que queda como una Y. Por acá va a pasar la comida, por acá viene el jugo biliar, el jugo pancreático, y luego se van a encontrar en lo que llamábamos hace un ratito asa común. O sea, una porción de intestino y de estómago no va a funcionar. Sí No va a estás- funcionar, pero no va a absorber, No va a absorber. porque sigue secretando jugo gástrico, sigue secretando bilis. Rodrigo, entonces, ¿qué vendría a ser la manga gástrica? La manga es un procedimiento restrictivo. Achica el depósito donde cae la comida, que es el estómago. O sea, achicas el estómago. Correcto. Y al haber menos estómago, ¿qué es lo que va a pasar? Ocurren dos fenómenos en principio. Primero, que va a entrar menos comida y al haber menos comida habrá menos absorción. Y segundo, que es lo más importante, alteras la cantidad de grelina que produce el cuerpo. Claro, la grelina es una sustancia que aumenta el apetito, Correcto. ¿no? Entonces, que se produce en el estómago. Al haber menos grelina, la persona tendrá menos apetito. Al haber menor volumen del estómago, la persona se llenará, o sea, tendrá saciedad más rápidamente Hay menos grelina y más pronta saciedad. y más pronta saciedad. En el camino, endocrino, nutrición, medicina interna, tienen que ayudarnos a perder lo que mencionaba Cecilia al principio, grasa. Porque si no pierdes grasa, hay otra sustancia que va a boicotear al paciente. Y es lo que ocurre cuando un paciente se opera, no cambia hábitos y en 2 años empieza a subir de peso nuevamente, porque su composición corporal no ha cambiado. Por tanto, secreta una sustancia que se llama leptina, que lo La boicotea. lipoleptina, ¿no? Un dato importante también, Gustavo, es el sueño. Los pacientes tienen que dormir. Claro, sí. Ahora vamos a hablar del sueño, pero justo ahora lo que quiero ordenar son los conceptos de la cirugía. Entonces, en tu caso, ¿cuál es la técnica que utilizas más en los pacientes con obesidad, a los que ya indicaste una cirugía para obesidad? Hay que evaluarlo primero. O sea, ese paciente tiene que ir a una endoscopía, tiene que ir a evaluación psiquiátrica, tiene que ir a evaluación metabólica con endocrinología, con medicina interna, tiene que ir a nutrición para ver qué tipo de paciente es, si es un picoteador, si es un paciente que come mucho volumen. Luego de todas esas evaluaciones, en el hospital incluso pedíamos evaluación dental, porque si el paciente no tiene muelas, luego no va a poder pasar a comer carne. ¿Ya? Y es muy común en un país como el nuestro que nuestra pobreza nos lleve a extracción y no curación de muelas. Entonces, ese paciente que viene, sonríe porque solamente tiene la cara anterior, luego no va a poder comer carne y se desnutre. Entonces, ¿cuándo usas una manga? ¿Cuándo usas un bypass? Ya. Número 1, existen algunas contraindicaciones y algunas indicaciones para cirugía. Empecemos por el peso. Si el índice de masa, la fórmula de peso en kilos sobre T en metros, está por encima de 35 y tiene alguna enfermedad asociada al peso, ya puede ser candidato. De ahí pasa evaluaciones. Si el paciente tiene reflujo o tiene hernia de hiato, es decir, el estómago un poquito subido o la tapita que impide que el ácido se suba al esófago, ese paciente no debe ir a una manga, tiene que ir a un bypass. Porque de lo contrario, yo disminuyo el tamaño, aumento la presión y el ácido se sube. Claro, entonces, en otras palabras, el médico, de acuerdo a algunas características clínicas
dirá que en este caso es mejor un bypass, en este otro caso es mejor una manga. ¿Qué otra opción quirúrgica hay? Pensemos en esas dos básicamente. Básicamente son las dos técnicas que se utilizan más actualmente. Se deberían utilizar. Se deberían utilizar. Cecilia mencionaba diabetes, tú dijiste que se podría curar, yo diría remitir más que curar diabetes. El bypass tiene mejores resultados que la manga para la remisión de diabetes. Claro. Cuando hablamos de evidencia, si algo ha demostrado la cirugía para obesidad, es remisión en diabetes. Expectativa de vida, hipertensión, apnea de sueño, reflujo, incontinencia de orina, etcétera, etcétera, tenemos resultados muy buenos, pero el que mejor resultados ha dado es diabetes. Entonces, en conclusión, lo que podemos decir es que el profesional entrenado, el profesional adecuado para hacer la cirugía de obesidad, trabaja de la mano de un endocrinólogo, una endocrinóloga, de un nutricionista, un nutriólogo, de un psiquiatra o un psicólogo, quizás, como dices, de un odontólogo, de un internista, o sea, que hace medicina interna, etcétera. Y sumado toda esta información clínica, se decide una técnica que te la da el profesional para mejores resultados. Entonces, este paciente que sufre obesidad ya se operó. ¿Cuál es la idea que tenemos, Cecilia, de que este paciente vaya bajando de peso? ¿Se baja muy rápido? ¿Se baja gradualmente? ¿Qué manifestaciones clínicas puede tener o psicológicas post cirugía? El tema es que luego de una cirugía bariátrica, bueno, la que vaya a indicar Rodrigo, no lo sé, la bajada de peso es muy importante los primeros meses post-bariátrica, ¿no? Porque, como dice él, pues se ha reducido el tamaño del depósito, que en este caso es el Y bajan estómago. mucho, ¿no? Claro, o sea, por volumen, por cantidad no me entra tanto y tampoco se absorbe tanto. Entonces, bajan. El problema es de que si es que este paciente no tuvo un abordaje previo a la cirugía con nutrición, con psiquiatría, si es que el paciente no se le enseña a comer, le sacamos la vuelta a esta cirugía porque el paciente en algún momento va a llegar a comer normal, o sea, va a poder comer de todo, o sea, ya no batidos, ni licuados, ni nada de esas cosas, va a tener que comer, va a tener que masticar, morder las cosas. Pero si es que este paciente no se le educa y se le enseña de que las cosas o los alimentos ultraprocesados los tiene que evitar porque son chiquitos, le van a entrar, son altamente calóricos, va a ser rebote en el peso. Claro. Va a ser rebote, o sea, ese es el problema, ¿no? Entonces, si es que no se aborda de forma adecuada, o sea, lo que hemos visto post pandemia, ¿no? Todo el mundo se operó en pandemia, todo el mundo bajó de peso porque tenían miedo de morirse con el COVID. Todos bajaron de peso, pero entraron... En la pandemia, por temor, porque se hablaba de que la obesidad era un factor de riesgo para mortalidad con COVID, ¿aumentaron las cirugías de obesidad? Durante pandemia se dejó de operar, Gus, todo lo que era cirugía electiva. Claro, pero una vez que ya se retomaron las cirugías, ¿aumentó la cirugía de obesidad? ¿O la gente se preocupó un poco más de la obesidad o no? De preocuparse, sí. Y en pandemia vimos algo muy doloroso, ¿no? Porque la gran mayoría de los muertos eran obesos y eran varones. Y pandemia nos llevó a revisar esta segunda pandemia, ¿no? Revisando lo que ya se había publicado sobre influenza, se vio que en la epidemia de influenza en Estados Unidos, en California, había muchos muertos que habían sido vacunados. Y algún investigador curioso vio que todos los que habían muerto eran obesos. Entonces pensaron, bueno, son tan grandes que seguramente la aguja no ha llegado a ponerle la inyección y se debe haber quedado en el celular subcutáneo. Y a partir de ahí empezaron a hacer estudios para ver la calidad y la cantidad de anticuerpos que podía generar un obeso post vacuna. Por ejemplo, personal de salud, los que tenemos contacto con sangre, estamos permanentemente vigilados y vacunados para lo que es hepatitis. Ellos empezaron a hacer lo mismo y vieron datos curiosos, ¿no? Habían tenido colegas o personal de salud que había sufrido infecciones. ¿Por qué? Porque la capacidad de respuesta por ese estado inflamatorio no permite que los anticuerpos sean de buena calidad. O la permanencia de esos anticuerpos en cualquiera de nosotros podría ser 10 años, en ellos son 2 años. Entonces la obesidad afecta la respuesta inmune. Gus, cuando les ponen la vacuna para el COVID, funcionaba 2, 3 meses. Cuando veías luego anticuerpos, ya no estaban vacunados. Claro. Entonces es algo más
una complicación más de la obesidad, Cecilia, ¿no? Hablábamos de la hipertensión arterial, de la diabetes, todo, pero también hay una respuesta inmune menor en las personas con obesidad, ¿no? Por diferentes factores. Como decíamos al inicio, el organismo se va a afectar en su función en la medida que tengamos más obesidad, ¿no? Entonces, hay mucha gente actualmente que recurre a la cirugía o a la endocrinología o a la nutrición, pero específicamente en cirugía, ¿existe un porcentaje que tú digas que van a caer nuevamente y van a volver a la obesidad? 2 de cada 8 a nivel mundial. O sea, el 25%. No. ¿2 de cada 8? Perdón, 2 de cada 10. De 10, 20%. 20%. El 20% después del segundo o tercer año va a caer. Y generalmente, a nivel mundial, la adherencia del paciente no es buena. O sea, has hablado del equipo multidisciplinario. A nadie se le ocurre operarse de cáncer y no ir luego al radiooncólogo o ir al oncólogo para que te den tu quimioterapia. Es un trabajo de equipo. O sea, si yo tengo un cáncer en cualquier parte y me dicen primero vas a cirugía, después tienes que ir a quimio o después tienes que ir a radioterapia, pues a pie juntillas uno va. En obesidad, lamentablemente hay mucha deserción o mucha poca adherencia. Claro. El paciente se opera, ve buen resultado, primer, segundo año, cambia de ropa, se siente otra vez insertado en la sociedad y abandona. 2 de cada 10 va a tener recurrencia. Y generalmente se ve más en los grupos que tienen un equipo pobre multidisciplinario. Claro. Dentro del equipo, tenemos que mencionar, tienes que tener un buen gastroenterólogo, porque él es el que te va a decir si el paciente tiene o no reflujo, si tiene o no hernia de hiato. Nos olvidamos del gastroenterólogo. Y muchas veces nos ayuda a solucionar problemas postoperatorios. Quedó muy estrecho, lo ensanchan, quedó muy, muy ancho, lo estrechan. El radiólogo intervencionista. O sea, el tener una persona que si por A o B hay una colección, hay un hematoma, lo que sea, puede, sin necesidad de entrar a la sala de operaciones, punzarlo, drenarlo y el paciente vuelve a su vida, ¿no? Claro. Cecilia, entonces, la persona que sufre obesidad, podríamos decir que existe como un perfil o un cerebro de obeso que conjuga estilos de vida, tiene hábitos, manera de comer, manera de enfrentar el mundo que hace que cuando se opera y le cambian de pronto todo y tenía una costumbre de cómo comer, de vivir quizás más sedentario, de tener algunos hábitos negativos que lo llevaban a la obesidad, entonces ahora sufre, le cuesta cambiar. ¿Tú dirías que la gente que logra este cambio y se adapta a tener más actividad física, a comer de manera saludable, a tener una forma distinta de enfrentar la vida, hace que tengan mayor éxito en mantener ese peso incluso por décadas? Conozco gente que se operó hace 15, 20 años y están muy bien, pero también conozco gente que no se adecuó a este perfil y vuelven porque volvieron a sus costumbres de antes, ¿no? Existe un cerebro entre comillas, ¿no? Cerebro del obeso. Sí, sí lo existe, ¿no? Porque en tema de lo que es saciedad y sensación de saciedad, sensación de hambre, está controlado por el hipotálamo, ¿no? O sea, que es es un órgano que está dentro del cerebro y que controla e inhibe muchas cosas, ¿no? Y pienso de que cualquier hábito o cualquier nueva rutina en cualquier paciente tiene que estar bien instaurada para que este nuevo estilo de vida se mantenga, ¿no? Entonces sí existe el cerebro hambriento, ¿no? Porque como pediatra a veces veo familias con 3, 4 hijos y 2 o 3 son muy activos, son delgados, comen porque hay que comer y uno de ellos no lo es así, come mucho, es más, está subido de peso, no le gusta mucho moverse, o sea, y desde chiquito, ¿no? Entonces tú dices, si tienen la misma educación, el mismo modelo de los padres, de la familia, los mismos hábitos y costumbres, hay uno que no es así. O sea, también hay un componente metabólico, un componente propio de cada persona que no solamente es los hábitos, ¿no? Entonces a algunas personas le cuesta más mantener el peso que a otras. He conocido gente que las dos personas entrenan, las dos personas comen todo, o quizás una de las dos amigas ni siquiera entrena, come lo que sea y está más delgada que la otra, ¿no? O es una cuestión de juventud y cuando lleguen a los 40, 50, eso puede jugarle una pasada. En realidad son dos cosas, ¿no? Porque como te mencioné al comienzo, definimos obesidad como exceso de grasa, ¿no? Entonces, el paciente posoperado de bariátrica que ha mantenido peso o que ha mejorado el peso y lo ha mantenido el buen peso, tenemos que tener en claro
que está con la cantidad de grasa normal, pero con una buena cantidad de músculo. Entonces, a mí no me sirve el paciente que mantiene un peso con sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular. Eso O es sea, ese peso es importante. totalmente patológico, ¿no? Claro. Entonces, hay pacientes que dicen, yo no hago ejercicio, o sea, postbariátrica, como mal. Debes acumular grasa probablemente, pero te estás comiendo músculo. Entonces, el peso que tienes, sí, probablemente es peso para la talla, ¿no? Pero la composición corporal está mal, ¿no? Y eso a la larga, la sarcopenia o la pérdida de masa muscular no va a pasar factura ahora. Va a pasar factura de acá a unos 20, 30 años, ¿no? Casi sin darnos cuenta hemos conversado una hora sobre obesidad. Es importante tomar conciencia y seriedad de lo que significa la obesidad para la sociedad, para un país, porque tiene muchas implicancias en la salud, también en lo que se refiere a los seguros que deberían cubrir la obesidad como un diagnóstico más. No se dan cuenta que a la larga corregir las complicaciones de la obesidad le sale más caro, no solamente a la compañía de seguros, sino a un país o a una empresa o a una familia. ¿Existen políticas de salud pública en nuestro país? Sé que en otros países ya lo hay, que contemplen la obesidad, que estén trabajando para promover, por ejemplo, la actividad física en los colegios, la nutrición en los colegios, el, el diagnóstico temprano, que incluyan la cirugía de obesidad o la intervención endocrinológica en los hospitales públicos, en el Seguro Social, o todavía no se está dando una mirada a esto, Rodrigo? Es patético lo que pasa con la salud en el Perú. En Latinoamérica, en Argentina, en Brasil, en Chile, la obesidad es un diagnóstico como en todo el mundo y se atiende como a todos los enfermos. En el Perú se le margina. Se le margina social, se le margina laboralmente, se le margina el derecho a tener salud. Se le castiga al paciente con obesidad. Se le echa la culpa. O sea, él es el culpable de su obesidad. No ha hecho nada, es un ocioso, etc. No se castiga al que tiene cáncer, no se castiga al hipertenso. No hay por qué castigar a nadie, ¿no? Si entendemos que hay un paciente que se opera y que después del segundo año no ha cumplido las normas, hay que retomarlo, no hay que abandonarlo. Si un paciente con cáncer, después de 2 años, le encuentran una metástasis en otro lado, no le dicen ya, pues, ¿para qué tienes cáncer de nuevo? ¿No? Ya es tu culpa, ya Claro, el verás tú qué seguimiento es haces. importante en estos casos, ¿no? De ambos lados, del paciente, de la familia, porque la familia a veces busca culpas, ¿no? Pero tú no hiciste caso, ya no voy a invertir más en ti. Es su vida. Necesitamos una política eh, a todo nivel. O sea, es muy fácil predicar, comer azúcar, comer carbohidrato, es agradable, tiene una respuesta inmediata, pero es muy peligroso. Hablamos, y acá me meto en problemas, creo, de que comemos muy rico, pero comemos arroz con frijol, carbohidrato con carbohidrato, pollo con papas, frituras. Claro. Nuestra alimentación no está bien balanceada. Los que trabajamos, desayunamos con las justas, almorzamos mal y llegamos a la casa con un hambre voraz, comes a dormir. Deporte. ¿Deporte qué? Hacen los que tienen dinero. El resto está trabajando. El que tiene que trabajar todo el día cree que caminar para vender algo, eso es deporte. Eso no es deporte. Deporte es disfrazarte de deportista. Y nos falta crear hábitos que se peguen o que se adhieran a hábitos que van a ser agradables para nosotros, ¿no? Ujú. Gustavo, en el hospital donde yo me formé, las reuniones eran encaminadoras. Entonces, esta reunión acababa después de 1 hora y todos habíamos caminado 1 hora. Y la doctora caminaba más rápido, yo más viejito, pero al final todos habíamos Todos caminado en 1 hora. actividad. Eso es una política desde el hospital, desde la universidad, desde la sociedad. Claro. Miren, hemos hablado 1 hora y seguramente habría mucho más para conversar. Probablemente hablaremos en otro episodio. Yo les agradezco muchísimo su participación. He aprendido mucho, Cecilia, Rodrigo. Como pediatra, tengo y tenemos los pediatras y los neonatólogos la responsabilidad de trabajar lo que es la prevención primordial, no solamente en la detección, sino en la formación de los niños desde la gestación, desde que nacen, el crecimiento del primer año, el segundo año, la lactancia materna exclusiva, la alimentación complementaria, para que estos niños desde muy pequeños no solamente tengan una alimentación adecuada, sino estilos de vida saludables con actividad física y con detección temprana de algunas entidades patológicas que se asocian con esto. Así que a todo el público que nos ve, que en su mayoría son padres,
sé que muchos pediatras jóvenes también eh, nos siguen. Es importante trabajar desde la infancia para no estar apagando incendios en la adultez, sino trabajar en la prevención temprana, que actualmente hablamos de lo que es la prevención primordial en la infancia. Les agradezco muchísimo por el trabajo que hacen y también por haberme acompañado hoy a este episodio del podcast. Gracias, Cecilia, gracias, Rodrigo. Y a ustedes, amigos, les agradezco mucho. Espero que hayan aprendido. Los invito a suscribirse al canal, a comentar, a sugerir otros temas que quisieran que conversemos, invitados que quisieran proponer también. Y nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho.